Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte mejor trabajo en menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia de Inalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia de Inalis, al servicio siempre para tu salud. Desde Médicos en la Radio, ya que tenemos 2 días de duelo nacional declarado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y desde Médicos en la Radio nos unimos al dolor que embarga al país, la República Dominicana, y nuestra mayor condolencia para los familiares de todos aquellos que han fallecido en esta trágica tragedia del desplome de la losa o el plato de la discoteca Jesep. Es lamentable tanta vida perdida solamente en un solo lugar. Yo creo que este ha sido el evento, el acontecimiento más trágico que se ha producido en el país, de tanta muerte en un solo lugar. Yo creo que ni los tantos huracanes y ciclones que hemos tenido en el país ha cobrado tanta vida como ese desplome de esa discoteca. Es lamentable que hoy todavía los escombros siguen ahí, y de seguro que por los reportes que hemos recibido a través de la noticia, principalmente de el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, que ha llevado una cobertura completa desde el momento del evento hasta la hora, siendo ya las 10 de la mañana, ha llevado un reporte de todos los acontecimientos, tanto en el lugar cero, que es la discoteca, hasta los centros de salud públicos y privados que han recibido accidentados. Y es lamentable que esto ocurra. Felicitar al DAE y al 911, también a los médicos y paramédicos que han hecho un excelente trabajo, y principalmente a la DGC en la ruta que han dejado libre para que las ambulancias transiten hasta su destino, que es el hospital o clínica privada donde han recibido los heridos. Y hoy, en vista de que se acerca la Semana Santa, ya a partir del próximo lunes, con mi inicio de la Semana Santa, donde se van a trasladar muchos vacacionistas, y por esta tragedia que ocurrió el domingo, o más bien el lunes, después de las 12 de la noche, hoy tenemos una persona calificada para hablar hoy de lo que es los politraumatismos. Doctor Rafael Sánchez Sanlato, Rafaelito, ¿verdad? Cariñosamente. Rafaelito, buenos días. Buenos días. Hermano, con el tema, para que la gente entienda lo que es un politraumatismo y qué se puede hacer ante un evento de esta magnitud como ocurrió en la discoteca, con el desplome del plato de la losa, ¿verdad? Donde muchas personas hoy están hospitalizadas producto de politraumas. Ese tema es un tema un poco complicado.
lo principal que hay que hacer es comprender la definición de politrauma para que no haya problemas al tú abordar a un paciente. Por ejemplo, el politrauma es el paciente que tiene de 2 a 3 traumatismos que intervengan con la vida. Hay lo que se llama traumatismo múltiple y diversos traumatismos diversos, que son los traumas que tú das por todos los lados. Entonces se confunde. La gente te dice un politraumatizado. No. El politraumatizado es aquel paciente por los regulares accidentes de tránsito, la catástrofe con la que vimos. Tiene de 2 a 3. De 2 a 3 lesiones. Lesiones que intervengan con la vida directamente. Un trauma cerrado de abdomen, con un trauma craneofacial. Un trauma cerrado de tórax. De tórax abdominal, exacto. Que es donde están los órganos diana que dan vida al ser humano. Exacto. Entonces, abordarlo, hay que saber abordarlo, tanto en el lugar del hecho como cuando te llega al hospital. Son 2 tipos que tú tienes que saberlo. Por eso de verdad que yo felicito al 911 o al 911, como le decimos nosotros, que te estaba oyendo. O sea, dentro de su capacidad de resolución, hicieron un trabajo magnífico. Y la DGC, que tanto atacamos nosotros, también hicieron una ruta, que es lo principal. Hay que hacer una ruta de entrada como una ruta de salida. Y eso se hizo ayer, con mucha dificultad, porque tú sabes que nosotros los dominicanos no tenemos cultura con respecto a respetar las leyes y las órdenes que hay que hacer. Yo felicito de verdad y la actitud que tomó el gobierno en ese inmediato. Acordonó lo que había que hacer, se presentaron allá, hicieron lo que tenían que hacer en lo que tenían a mano. Ahora, siguiendo con el tema, por ejemplo, le decía, ahí en ese espacio, ahí se fueron identificando los pacientes, fue agarrando, y no hicieron ninguna fuerza, sino que lo fueron canalizando. De seguro que ahí se hizo un triaje en el lugar, ¿verdad? Sí. No te puedo decir el tipo de triaje que ellos hicieron, pero son varios triajes. Yo soy un abanderado con los mexicanos. O sea, los mexicanos, ustedes saben, son la gente que más han sufrido de catástrofe y han salido bien. Y la cuestión del triaje, te lo digo porque he tenido la mala suerte de tocarme la riada de Haití y el terremoto de Haití. O sea, yo te puedo hablar con experiencia vivida, porque era que dirigía la dirección regional. Y nosotros en ese momento supimos hacer una ruta como la que hizo ayer. Para mí fue lo mismo. Nosotros hicimos una ruta de salida de los politraumatizados que encontrábamos del otro lado y los que se podían quedar allá. Ellos hicieron así mismo. Identificaron, por ejemplo, yo lo he estado siguiendo, identificaron los centros de salud que están más cerca y que tienen mayor poder de resolución. El Marcelino Vélez, que está ahí mismo. Ellos identificaron el privado real. Está en capacidad, pero no tiene una capacidad tan grande. Entonces los otros supieron derivarlo a los otros centros especializados. Ahí es lo que me preocupó, que yo me hice la pregunta. Con la ruta, veo que hay más heridos en el Ney Aralora, que está en Santo Domingo Norte, que el Darío Contreras, que yo creo que según la ruta queda más cerca de la Independencia, cogiendo la 27 o cogiendo el Malecón, subiendo por la 25. Yo creo que llega más rápido que para el hospital Ney Aralora, que está en la Chale de Gol. Sí, entonces hay más ingresados. Hice es una pregunta que yo me hice ayer, y porque tuve la lista de ingresados que hay de pacientes heridos en el Ney Aralora más que en el Darío Contreras. Sí, puede ser. Oye lo que sucede. Y hasta más que la Plaza de la Salud, aunque claro, ambos hospitales son de traumas, sí, o sea, son de ortopedia y neurocirugía. Yo me llamó mucho la atención eso.
y estaba tratando de comunicarme con una persona que trabaja, para que ustedes conozcan, el encargado de emergencia del NEI Arias Lora es un joven que vivió mucho aquí en Barahona. Sí. Se bregó con nosotros, el doctor Bruno, bregó mucho con nosotros en el Parque Los Sueros. Para mí fue una sorpresa cuando yo estoy tratando de hablar con una persona que llevamos allá, y cuando me comunico con él, me dice, ¿tú no eres Rafaelito? Bueno, de ahí vino la conversación. Me traté de comunicar con Bruno, y Bruno me dijo que lo que pasa es que lo que llegaron cuando venían dos ambulancias, uno se desviaba para el Darío y otro seguía para donde ellos para no perder tiempo. Pero los que llegaron, lamentablemente, los que llegaban al NEI eran con peores situaciones y había que dejarlo ingresado la mayoría. En el Darío... Sí, pero escuché al doctor Roque, que es el director del Darío, decir que ellos despacharon unos cuantos. Sí, no, Roque, que me hubiera gustado hablar algo de Roque, pero esto no es una persona muy, muy capacitada. Sí, bueno, el doctor Roque ayer dio una información que probablemente no dé respuesta a esa incertidumbre que Buenos días, Espinosa. Gracias, un poco, pero llegué. El doctor Roque estaba diciendo ayer que en el fin de semana tuvieron mucha actividad en el hospital Darío Contreras, más de lo normal. Entonces, probablemente cuando hicieron la estrategia de traslado, tenían más camas ocupadas. Probablemente tenía menos capacidad en ese momento y por eso la llevaron más al NEI Arias Lora. Eso, cuando yo tenía esa incertidumbre también, cuando escuché esa respuesta del doctor, asumí eso como válido. Esa es una, y también que los pacientes que llegaban al Darío en ese momento no tenían tanta necesidad de dejarse ingresados como lo que había allá en el cosa. No sé si vamos a entrar directamente en la atención al politraumatizado. En la atención al politraumatizado. Bueno, o sea, entramos ahí. Ya a un paciente, usted dijo que tenga un trauma cráneoencefálico o en la cabeza, un trauma en el tórax o en el pecho, o un trauma cerrado de abdomen. Mira, a nosotros nos enseñaron allá que para tratar un politraumatizado hay que tener lo que se llama ABC. El ABC significa las primeras intervenciones que usted tiene que hacer. Lo primero, cuando llega un paciente con ese tipo de trauma, lo tiene que ver si las vías aéreas están libres. Es lo principal. Por eso que yo siempre he dicho que uno de los médicos que debe estar principalmente ahí es el anestesiólogo, porque es anestesia y resucitación. Ese es el título de los anestesiólogos. Entonces, cuando te llega un paciente así, lo primero que tú tienes que pegarle, eso nos enseñan a nosotros, es a ver si está respirando bien, buscar las vías aéreas, a ver si la lengua no está para atrás, si no está todas esas cosas. Una vez, si hay obstrucción de la vía aérea, puede ser porque a veces los pacientes van comen algo, cuando chocan, le obstruye esa área. Entonces, tú tienes que saber cómo sacar eso de ahí, porque usted no hace nada con tratar de hacer lo que tenga que hacer y la vía aérea cerrada. Entonces, primero, ver la vía aérea cómo está. El B va a depender mucho. Yo siempre digo, esto es por experiencia. Son los traumas tóraco abdominal cerrado. Hay lo que se llama el tórax inestable, que cuando hay varias costillas rotas de diferentes sitios, y cuando hay un trauma cerrado de abdomen, que la barriga tú la ves grande, que por lo regular es un sangrado. Entonces, ya ese es el segundo. El otro es faciar. Yo cuando estaba en el Darío, veíamos mucho los pacientes que nosotros decíamos cara de chele. Cara de chele porque era el paciente que chocaba de frente con una pared y el área facial, como son huesos débiles, se rompían y se ponía redondo y la nariz se le metía, parecía un chele, así mismo. Eso es un signo que le llama mucho la atención, pero que después eso regresa solo. Entonces, nosotros teníamos que ver eso. Una vez ya identificado, entonces teníamos que ver las fracturas abiertas que llegan por regular, porque la gente solamente se ve en lo que tú ves, pero al paciente tú tienes que abrirlo. Usted se imagina una fractura de fémur, ¿verdad? Y que haya un vaso, la femoral, se rompa ahí. Sí. Eso en pocos minutos prácticamente se desangra, sí, y cae un shock hipovolémico. Así mismo. Entonces tú tienes que saber también identificar ya al paciente ya cuando es un shock
cuando esté entrando a un show polémico, para saber qué tipo de solución tiene que ponerle, qué es lo que tiene que hacer. Pero es principalmente esa 3, el ABC. Eso es cuando te llega al hospital. Ahora, cuando tú lo encuentras en la carretera es otra cosa. Por eso que yo he visto a los muchachos, lo he visto con buena, lo están enseñando a intubar. Yo no lo encuentro mal. A los paramédicos que están trabajando en el 911, yo lo veo intubar porque en manos expertas como anestesiólogos ellos pueden salvar. Esa puede ser la diferencia de tú salvar una vida. No, en el sitio del accidente. Ahora, en la medicina prehospitalaria es fundamental la intubación. Eso es importante. Y te lo ponen, ahora tienen unos muñecos que yo me sorprendí, unos muñecos que parecen un humano. Sí. Y tú le ves la anatomía de la orofaringe y todo eso, igual, y tú ves yo intubándolo, tienen unos tipos de laringoscopio con una luz dirigida. Una luz como lo hicimos nosotros, y ellos lo hacen bien. Entonces, una vez en la carretera, usted sepa, debe venir ahora los movimientos. Los movimientos que ustedes le van a hacer a un paciente que está tirado en la carretera, ellos también saben, porque lo he visto usándolo. Tienen una camilla que la meten por debajo sin tener que mover mucho al paciente y te tienen como en forma de cadillo en el cuello. Además de en el cuello, es muy importante la que tiene en la frente. Pues tiene esa y tiene también en las extremidades inferiores y en el tórax. Rafaelito, vamos a una pausa y regresamos con Médicos en la Radio. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Hoy en un día trágico, pero hablando de politraumatismo o traumatismo diverso. Con Rafaelito Sánchez Alate, cirujano ortopeda y traumatólogo. Qué más experiencia y capacidad que la de Rafaelito para hablar de este tema en el día de hoy. Rafaelito, entonces seguimos con la parte de lo que mencionaba, la forma de la camilla, ¿verdad? Que los muchachos están aprendiendo y ya están enseñando a intubar ante un paciente, como usted decía, el ABC, es un trauma múltiple. Como le estaba diciendo, que la intervención puede ser en el lugar del hecho y ya en el hospital. Siempre lo que llama la atención es lo que más se ve, y a veces lo que más se ve no es lo más trágico, no es lo más importante. Te lo digo por una experiencia que tuve cuando era residente con un jefe mío, que me pegaron 28 o 24 horas, pero yo no tuve la culpa, pero yo estaba por ahí. Ya eso se quitó en la residencia médica. Sí, eso yo digo que hace falta, aunque se ve un poco dictatorial o de maltrato, para mí que es bueno, porque eso mantiene la disciplina y yo siento que en la residencia se ha perdido un poco la disciplina. Y yo entiendo que en este momento hace falta más que nunca. Sí. Y eso de posguardia, y tampoco estoy de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo tampoco con la posguardia. Hay un problema ahora mismo con los jóvenes que están saliendo de la universidad, con la indisciplina, también con lo que estamos viviendo. Eso somos la radiografía de lo que vive la sociedad actualmente, y eso lo vemos en los programas de residencia médica. Entonces, en vez de flexibilizar, debimos arreciar un poco más en la disciplina de la residencia médica, porque eso es parte de la educación y la construcción del conocimiento. Oye, tú estabas sentado aquí y llegaba un MA y tú tenías que pararte como un cadete. Sí. Mira, yo lo que ustedes están diciendo, estoy totalmente de acuerdo. La posguardia, pero con el objetivo de enseñanza, que al otro día usted presente algo de donde usted metió la pata. Había siempre mucho abuso de parte de los residentes superiores, no todo, pero la disciplina en la residencia tiene que surgir, tiene que haberla obligado. O sea, yo he visto, y no quiero decir nada con esto, residente contradiciendo no a un MA. Oye, yo le voy a decir algo. A mí me enseñaron eso. El líder no siempre puede tener razón, pero siempre es el líder. Oye, igual que el MA no siempre tiene razón, pero el MA. O sea, que esto no te quiere decir que tú tengas conocimiento, porque a veces tú consigues estudiantes que son muy leídos. Yo creo que eso no se consigue ya, porque la gente estudia ya por computador y por Zoom. Ahora hay lo que se llama ChatGPT. Yo no estoy consciente, no estoy de acuerdo.
Yo no me arrepiento. Yo hice la residencia mía en el Darío Contreras, donde éramos 3 residentes. 3 residentes, habían 8 camas en emergencia. Y habían 9 millones y pico de habitantes. Y todos nosotros nos pararon, cada cama tiene 1 millón y pico. Y nosotros teníamos que atenderlo a todos. Ahora están cada 8, cada 4, 5. Así es. Rafaelito, ¿qué tiempo más o menos puede fallecer un paciente con politrauma cráneoencefálico, un trauma de tórax cerrado, un trauma abdominal cerrado, o un paciente con una fractura, con herida, con un vaso arterial sangrando? Sí. Ahí vamos a agregarle también el aplastamiento, los pacientes con aplastamiento. Sí, porque hay muchos pacientes con aplastamiento. Que es lo principal aquí, hueso largo y aplastamiento. Yo tengo una experiencia muy fea aquí con una profesora, que me va a recibir el nombre y del médico que lo atendió. Yo nunca tengo la razón porque soy el más viejo y quizás no el más leído, pero el que más visto. El de mi experiencia. Eso es, yo estoy en eso. Usted sabe que la experiencia en la medicina es un factor muy importante. Eso es así. Mira, esa pregunta, Teodoro, depende de muchas cosas. Depende de los tipos de lesión que tenga, de dónde esté, la distancia que esté donde lo encuentren, y del que lo encuentre, y del quien lo reciba. Y del tiempo. Y del tiempo, precisamente. O sea, para mí, la única entidad en traumatología que lo mata es la fractura del brazo de la base del cráneo. Y nosotros tenemos, donde hay otorragia, rinorragia, ya nosotros, aunque no tenga la fractura de la base del cráneo, ya nosotros sospechamos en eso. Y por eso yo le digo a todos los muchachos que yo veo, no, señores, ese paciente tiene que llevar los cuidados intensivos, aunque después ustedes den de alta. Cuando usted ve un paciente con rinorragia y otorragia, sin trauma. Para que la gente entienda, otorragia es sangrado por la nariz, aunque el paciente esté consciente. Exacto. ¿Verdad, Rafaelito? Sí, señor. Por oído. Por oído. Sí, otorragia. Sí. Rinorragia por la nariz. Por la nariz. Así mismo, doctor. Como usted dice. Desde que tuve un paciente en esas condiciones y algunas veces tienen lo peor, pérdida del conocimiento. Más grave todavía. Muy mal pronóstico. En los mejores centros tienen mal pronóstico. Pero ya como la ciencia ha estado tan avanzada, en el Darío, en el NEA, pero más en el Darío, hay personas que están en la plaza, en CEDIMAC. Eso está muy avanzado. Ese es uno. Eso va a depender del que lo encuentre, dónde lo encuentre, y exacto. Cuando digo el que lo encuentre, es el conocimiento de quien lo va a tratar en el momento del accidente o en el momento cuando lo llevan, porque tú sabes que a veces te lo llevan al hospital con más frecuencia, te lo llevan, te lo tiran ahí tirado. Entonces hay lo que se llama una especialidad que es nueva, que es la de emergenciología. Son unos tipos que están muy bien preparados. Nada más hay que apoyarlo, eso le iba a decir, hay que apoyarlo en el apoyo logístico que ellos necesitan. Pero los emergenciólogos que salieron, los primeros, los que han salido, son muy buenos, están muy capacitados. Todo resultó después de los famosos triajes que se hacían allá en Haití, hechos por los mexicanos. O sea, lo que yo vi en el terremoto, eso que están diciendo aquí, que se vio ahí, ustedes lo vieron solamente en un local, en el YC, pero en Haití era en todos los barrios. Y esas personas a veces te decían, no, eso fue así, te hacían barricadas de muertos para que tú no pasaras para un lado. Entonces ahí se conjugaban los que salían a robar y hacer de todo, con nosotros que íbamos con la intención de ver eso. Lo que nosotros vimos, eso fue en el terremoto, pero en la riada fue mucho peor, también me tocó también a mí. Que no vamos a hablar de eso porque me trae mucha, pero había que vivir esos dos tipos. Pero en cuanto, a mí me gustaría hacer un poquito más énfasis en lo que nos pasó a nosotros en el local. Yo soy de lo que digo, que el primero que debe estar preso son los dueños de ese local. Yo lo digo, ¿por qué? Porque cada vez que tú te pones
A ver, hoy estaba leyendo temprano un ingeniero donde ellos decían que ellos le mandaron un presupuesto para arreglar la azotea, para arreglar el techo de 8 millones de pesos. ¿Lo arreglaron ellos así? No se sabe. Eso había que investigarlo. Ahora, como le estaba diciendo, en la metodología que hay, todos los sitios así y hospitales tienen una ruta de escape. Todos. Ustedes pueden ver que todos los hospitales lo primero que le piden es señalización. Es precisamente para que en un momento de gravedad como ese pueda la gente salir por donde pueda salir. Pero que esté y que se vea. Entonces, por eso yo decía que los mexicanos, como han pasado tantas cosas a ellos, en hospitales, terremotos dentro de los hospitales, incendios, ellos, fueron los maestros de nosotros aquí. Sí. El doctor Suero fue facilitador de ellos, porque a nosotros, por problemas de Haití, a nosotros era que nos enseñaban. Entonces, esa es otra cosa de si ellos tenían las medidas del lugar para evitar eso, porque es lamentable. Y yo voy a hacer un comentario. ¿Tú sabes por qué aquí no hay más peloteros muertos? Porque fue ahora. Si hubiera sido en tiempo... Si ha sido en tiempo de no no béisbol. O de pelota nacional. No. No nacional, no, que estuvieran de vacaciones ya. No, que fuera en el béisbol de aquí. En el invernal, en el nacional. Sí, que está cerrado. Mira, porque el pelotero es uno de los jóvenes de ahora, son los que matan en el medio. Y porque muchos están en la Grande Liga ahora mismo. Sí, por eso la gente sospechó de una vez en David Ortiz, porque David Ortiz llamó, dijo, no, yo estoy aquí, pero yo no fui. Porque ya yo me estoy, así mismo, yo me estoy alejando de ese tipo de actividades, porque cada vez que yo voy, hay algo y se me pega a mí. Así mismo lo dijo él, pero yo no estaba. Ahora, yo llamé, estoy hablando de Hermosén, que fue el más dichoso de todito, que en el momento... Esteban Germán. Sí, Esteban Germán, sí. Lo llamaron y él salió a buscar una país cuando iba entrando estaba el terremoto. Justamente esta mañana estaba yo leyendo que el equipo de rescate de México llegó ayer a darle asistencia a los nacionales, y también un israelí también llegó con la tecnología. Y eso me trae a hacerle una pregunta. Ya han transcurrido un tiempo bastante prolongado. Desde el punto de vista de traumatología, después de un siniestro como ese, ¿qué tiempo podemos nosotros pensar que todavía podemos encontrar personas con vida bajo los escombros? Mira, un estimado más. Ya eso va a depender del área que esté afectada. ¿Sí? Porque recuerda, nosotros encontramos pacientes en Haití que tenían hasta 5 y 6 días con fracturas abiertas, que lo que había que hacer era amputar porque llegaban ya necrotizadas. Pero ahora en ese espacio, porque ahí lo que en eso ustedes me pueden ayudar más, las aspiraciones de unos humos y unos polvillos que habían ahí que interfieren mucho con la persona, que mientras tú estás dentro, si tú no tienes como respirar libre y sana, o sea, una respiración que esté bien, tú lo puedes salvar, pero ya te va a salir con una neumonía de ahí adentro. No, y vienen procesos metabólicos, de acidosis metabólica. La acidosis es que más le da en la madre a ellos. Pero en ese caso también la deshidratación. Porque imagínate, a las 2 y pico de la noche, hasta esta hora, son más de 24 horas sin ingerir líquido. Y la temperatura bajo esos escombros que más exactamente. Aumenta demasiado. Y si alguien estuvo bajo el efecto del alcohol, que el alcohol también produce deshidratación. Deshidrata. Entonces, no creo que haya mucha posibilidad, ¿no? De vida. De encontrar personas ya vivas a esta hora. Acuérdense que el alcohol compite a nivel celular con el oxígeno. Si tú tienes alcohol, él se mete a la célula, junto donde sale el oxígeno. Entonces sale más anhídrido carbónico. Ya eso es cosa que hay que hablarlo a nivel de... pero es bueno que ustedes comprendan. Un proceso metabólico. El proceso metabólico produce metalacidosis. Sí. Por eso ahí es donde está el problema. Para mí, yo creo que el que esté todavía debajo de los escombros tiene muy pocas posibilidades de vida en ese espacio. Porque fue el techo entero que bajó. Se salvaron los que se lograron meterse en las esquinitas, como dice la hija de Ruby Pérez,
que ella lo vio y se puso en una esquinita. Incluso se ve una varonera cruzando frente a Ruby cuando comenzó a caer. Digo yo, pero esa tiene que estar muerta. Porque si Ruby está agarrado y ella va pasando al frente, que está en la tarima. Y por hecho está así. Sí, inclusive uno de los jóvenes que se ve ahí de una camisa es vecino de Higüey. Sí. Según vi una fotografía que me mostraron, vamos a una pausa y regresamos con Médicos en la Radio. Y con Médicos en la Radio tenemos hoy al doctor Rafaelito Sanlate con una alta experiencia en lo que son asistencia en estos mecanismos de trauma que tenemos hoy en día. Una pregunta, ya teniendo la perspectiva de lo que tuvimos en la experiencia de Yeset, ¿cómo nos debemos preparar para próximos eventos? Porque cada vez tenemos más eventos masivos en el país, en todas las partes, no solamente en Santo Domingo. Esta vez fue en Santo Domingo, que tiene una capacidad de respuesta mayor a nuestras provincias del interior. ¿Qué debemos hacer en el interior para que en algún momento nos suceda esto, tengamos una capacidad de respuesta por lo menos similar, desde el punto de vista traumatológico? Mira, qué buena esa pregunta. Le voy a comparar también, porque estamos cerca de Semana Santa. Sí. ¿Tú? Y no es para menos. Usted está mirando la cantidad de gente que está corriendo para acá. Entonces, lo primero que hay que preparar en un sitio, en un evento donde se va a presentar el espectáculo, hablar con la gente de ¿cómo que se llama estos muchachos? Los que trabajan en la defensa civil. Defensa civil. Que tengan que tener preparado, o sea, una ruta de escape, una ruta donde puedan sacar y llevar los pacientes para llevarlo al centro más cercano. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Entonces ahí también, para no pasar a otro sin que me olvide, también tenemos que concientizar a la persona que cuando van a un lugar de concentración masiva, debe identificar también el lugar de salida más cercano. Es precisamente eso donde va. Ellos tienen que dejarle la ruta de escape dentro del lugar, pero además en los diferentes sitios. Si es de este lado, tiene que salir de este, si es de este. Otra cosa, que el que vaya como voluntario no participe, que no tome, que no esté en observación de la actividad y de todas esas. Y tener, por lo menos, tener vehículos preparados en caso de. Y que en los hospitales se preparen, se haga una cierta, pero los hospitales ahora mismo siempre están preparados para emergencia, pero que tengan preparado en caso de esto. Los vehículos son principales, el personal y la ruta de entrada y salida al sitio. Eso es en cuanto a los eventos. Yo, con respecto a Semana Santa, me llama mucho la atención, yo te lo voy a decir a ti. Mira, nosotros ahora mismo tenemos que la zona que más gente va es a la costa. Sí. Déjame decir la costa. El hospital de Enriquillo está cerrado. Oye el peligro. No. Está funcionando en una casa. Yo creo que se debe preparar un espacio o un sitio para, por lo menos, que el paciente que llegue ahí pueda salir lo más rápido posible y que no se le pongan trabas para llegar al centro. El Vicente Noble también, tú sabes que Vicente Noble, por el río, nosotros que vamos por ahí, el río de Tamayo, esos sitios, por ahí se bebe más que por aquí. Sí. Porque esos tipos gastan, esos tipos trabajan, son muy trabajadores. Siempre el tamayero ha sido así. Pero fiestero. Sí, y trabajan mucho. Entonces tenemos que prepararnos para este evento. El Hospital Jaime Mota preparado con su médico, con equipo con medicamentos de primer uso en caso de, porque ya en los hospitales del tercer nivel nosotros antes nos preparábamos y le dábamos de alta, igual que en diciembre, a todo el que nos necesitaba, dejando, a veces nosotros decíamos, esperando al que no es de llegar, pero tenemos que estar preparados. Eso es algo que hay que tener y eso va en desastre. Entonces, aquí vienen autobuses, yo he contado 30 autobuses parqueados en San Rafael. 30 he contado yo, que tú no hayas ni cómo pasar. Si viene uno de allá para acá y otro para acá, tú no hay dos vehículos que crucen.
y hay que darle, a mí yo me siento contento, Sí. porque están visitando a nosotros y están dejando el beneficio, aunque caro, a los que están en los negocios de la playa. Pero eso es bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no podemos matar la gallina del huevo de oro, que ahora mismo la gente de la costa están viviendo sus mejores momentos por las visitas. Por más que el derrumbado tenga problemas, la gente no tiene que ver con esa vaina. Ellos están cogiendo para allá. Yo te lo digo porque yo cruzo por ahí siempre. Entonces yo creo que ahora mismo el salud de la provincia y deberá prepararse en lo que pueda, en lo que yo tenga, porque la gente no se va a parar, la gente va a venir para acá. La gente viene para acá. Incluso creo, porque así era que yo actuaba, hasta poner una carpa de primera atención, de emergencia, en los alrededores del derrumbado. Una carpa que esté ahí hasta las 6 de la tarde o las 7 de la tarde. ¿Sí ven? Poner un médico que tenga capacidad. No va a pasar nada, pero en caso de. Pero hay que estar prevenido. Hay que estar prevenido. Yo creo que ahora mismo tú vas a Saladilla y Saladilla está lleno. Yo me sorprendí, yo fui el domingo a Saladilla y eso está con la gente está yendo a Saladilla como antes. Hay que intervenir Saladilla y ponerlo bonito como los demás. Sí, pues, eso es así. Pero la afluencia va a seguir aumentando, porque yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, tenemos que ir a Pedernales ahora, antes de que no podamos entrar, cuando haya esa afluencia de hoteles. Entonces va a seguir aumentando la venia de la persona, entonces tenemos que seguirnos preparando masivamente. Así es. Rafaelito, con relación a los retiros de escombros, ya que tú tienes experiencia, ¿verdad? En Haití, porque prácticamente ese desplome del plato o de la losa de esa discoteca es como un mini terremoto, porque se desprendió un material. Entonces, a más de 24 horas todavía no se han retirado los escombros. Es que apenas sacando hojitas de zinc y de otras cosas con una carretilla. Yo vi ahí como una debilidad en eso de manejo de retiro de escombros. Y vi adelante el toldo, un camioncito pequeñito, era que entraban porque yo no sé mucho de ingeniería ni de rescate, pero ese toldo debieron cortar los tubos, porque son tubos que hay ahí, con un toldo, para abrir eso ahí y abrir un poco más la puerta de la discoteca. Y veo que por ahí, aunque la puerta es ancha, pero para esos tipos de casos se necesita romper más la puerta y dejar eso más ancho, que pueda penetrar un camión mucho más grande. Muy buena la observación. La única comunicadora o periodista que yo coincidí con ella, yo lo pensé primero, después vino y lo hizo ya como eso de las 11 y pico de la noche, fue Alicia Ortega, después que terminó el noticiario de SIN. Entonces, yo corroboré con ella que ahí hubo una lentitud. Yo me imagino entonces que nosotros que somos por las capas tectónicas, y lo ha dicho Osiris de León, somos vamos ya a pasar para terminar. Somos vulnerables a que en cualquier momento aquí suceda un terremoto. Entonces, después de las pausas, regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio. Pues sí, como les decía, vi que prácticamente esa pared del frente, que debieron ya ampliarla más con uno de esos martillos de vibración, ¿verdad? O una máquina que hay que cortan los cementos, que no tiene necesidad de romper la pared. Pero yo vi como que la pared se la estaban ahí como conservando, donde se pudo romper esa pared ahí para que abra más el espacio y los camiones de mayor magnitud puedan entrar y retirar más rápido los escombros. Mira, como los zinc, los pedazos de cemento que la gente pueda levantar y tirar con una pala, con una pala manual.
Porque está bien, habían 2 grúas desde el inicio, 2 grúas, que eso es para mover grandes, que era para mover los escombros grandes. Entonces los escombros chiquitos, ¿cómo salen? Con carretilla. Esa viga grande. O con unas palitas ya chiquitas. Claro que tiene que ir con mucho cuidado porque hay vida humana ahí todavía bajo los escombros. Eso, mira, esa observación que tú haces, yo la vi y no la había hecho, pero es verdad lo que tú dices. Ya eso se cayó, ya lo que hay es que tratar de salvar lo que hay adentro. Lo ideal hubiera sido abrir más el espacio de entrada, que no haya obstáculos a la entrada. Los mexicanos antes, ellos tenían un equipo que ellos lo ponían y era de ultrasonido, y ellos te identificaban si habían vida allá adentro y cómo penetrar. Tenían precisamente lo que tú decías, ellos no cierran, sino son de esos martillos que son vibradores. Entonces, ahí venía el problema, porque cuando tú metías a vibrar, si habían escombros que no se habían caído, la vibración hacía que caigan. Entonces había que ver cómo tratar de llegar a donde estaba y si él estaba vivo. Ellos tenían una especie, ellos usaban perros también. Ellos tienen unos perros especiales que ellos olfatean y te dicen si hay vida ahí adentro, como unos equipos que dan ultrasonido. Entonces ellos, para mí, yo siempre hablo de los mexicanos, aunque para recuperar a la gente hay otros tipos que yo he visto, que son las famosas cámaras que son como si fueran cables. Si fueran cables, que la van metiendo, ellos lo van guiando y van buscando. No vi eso usándolo la vez que tuve el tiempo de estar con los mexicanos, pero los mexicanos llevaron perros, llevaron algo que daba para ver ondas, para ver si llegaban allá. Y lo que tú dices es verdad. Mira, ahí donde no pueden entrar las curvas grandes, pero hay lo que se llaman los grobas o los gobas, que usan mucho obras públicas aquí, que son los chiquiticos, que se meten y van sacando. Aquí mismo hay uno. Ahí la gente Blue Curry tiene, Blue Curry Industrial. Ellos tienen, y todas esas areneras tienen. Entonces, lo que había que meter, ese tipo, abrir eso y sacando eso, los escombros pequeños, para que puedan penetrar más y tratar de ver cuáles son los escombros que están al caer. Con respecto a lo que estábamos hablando del dueño, ahí viene algo duro, eso viene como estaba diciendo. O vender una demanda. Eso fuera del aire. Sí. Estamos diciendo eso. Bueno, pero es bueno que sepan que eso. Nadie ha hablado de eso todavía. Sí, ya comenzaron a soltarlo. Ya comenzaron la gente a hablar, porque incluso la Junta de Vecinos de por ahí había llevado 2 o 3 protestas de ese tipo de negocio que había ahí. O sea, yo visité, cuando yo era residente, nosotros visitamos el antiguo YC, que estaba al frente, al lado de Coca-Cola. Ahí lo que estaba en el cine El Portal. El cine El Portal lo cerraron, cogió candela. Ustedes saben que y no como dicen uno, que fue una candelita, lo que han querido tapar el sol con un dedo. Eso cogió candela porque no funcionó más nunca. Entonces es precisamente. Ahí donde estaba la discoteca. Ahí era el cine Portal. Sí, era un cine. Originalmente era un cine. Era un cine, el cine El Portal, yo lo recuerdo porque el YC estaba al frente, la Coca-Cola lo compró. Y él logró poner todo eso. Es más, esos eran de unos barauneros. Esos eran de Elías Medina, los hermanos Elías Medina. Eran de esos barauneros. Eso, lo que es el verdadero YC. Que era donde se habla mucho de caballo y todo eso. Pero sí. Los viernes, los residentes del Darío íbamos allá, porque nos trataban bien. Pero ya eso cambió. Esto cambió ya. Entonces al frente estaba el cine El Portal, que se quemó, cayó el cine El Portal, como todos los cines, salas de cine en el país, con la cuestión de esto se ha caído. Entonces ellos hicieron ese local, lo arreglaron, pero no para la capacidad de personas que ellos quieren meterle, no estaban excusándome de no valga, porque las redundancias no valen. Se lo digo porque yo veo mucho, valga la redundancia, no, excúseme la redundancia. Sí. Entonces, ellos
prepararon entonces el YC, porque la dueña era una mujer, no recuerdo, no sé quién lo tiene ahora, muy activa, muy comerciante, que sabía muy bien, y preparó eso ahí al lado, y por los 3 locales lo juntó, porque el portal tenía 2 locales, uno, y lo juntó, y entonces son apellidos Espaillá, según escuché. Espaillá, que es un empresario del mundo artístico que radica mayormente en Nueva York, inclusive estaba fuera del país en el momento del siniestro. Sí, por eso yo le estoy diciendo que porque esa actividad de los lunes se estaba llenando, se llenaba. Incluso le dije, en tiempo de béisbol invernal aquí, había muchos peloteros, porque ahí que tú sabes que el pelotero va. Pero ahora mismo, Dotel es un pelotero que quedó joven, en donde una entrevista donde él decía que él dejó de jugar porque que está cerca de su familia y ya tiene su problema económico resuelto, que él está disfrutando con su familia, y mira lo que le pasa ahí. No hace un mes de esa entrevista, y tú lo ves a él en los karaoke y todo eso, pero sano, sin hacer bulla. Sin embargo, en ese sentido, doctor, también tendríamos que ver los protocolos que se violaron ahí, de capacidades. En lo que se ha hablado es que habían 300 mesas apartadas, que se apartaron 300 mesas. ¿Y de cuántos metros cuadrados tenía esa discoteca? ¿Era tan grande? Habría así, que ver el tamaño. para acumular tanta gente. 300, pues ya van 100 y pico de muertes, más los heridos. Un mínimo de 3 personas por mesa, y hay mesas que pueden llegar hasta 10 personas. Podemos decir que ahí había más de 900 personas. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días, Médicos en la Radio. ¿Con quién hablamos? Sí, buen día. Le habla el ingeniero Manuel Amado Gómez, Moreno Ventana. Oh, Moreno, ¿cómo está, hermano mío? Desde su punto de vista, desde su punto de ingeniería ahí, porque hubo un derrumbe. Sí, pero yo no voy a tratar el tema de la estructura. Okay. Más bien lo que hay que ver que si ocurre, que Dios no lo quiere, ocurre otro fenómeno igual que ese, cómo debemos combatirlo para no repetir las carencias que se repitieron en este. Fíjese, cuando ocurre un derrumbe así, no se pueden desbaratar las paredes, porque caen bloques que se recuestan de la pared y forman ángulos que sirven de escudo para que las personas se salven. No se pueden derrumbar paredes. Y otra cosa, los pueblos tienen que tener equipos que le permita a la defensa civil y a las instituciones retirar con rapidez los escombros. Por ejemplo, esos bloques de escombros, las grúas y los petibones deben tener una especie de tenaza que abrace el bloque y lo retire, pero no linga, porque la linga se dificulta a la hora de tú abrazar el bloque para reparar, para separar. Además que el bloque se puede caer otra vez y hace más daño que retirarlo del pavimento. Entonces, la mayoría de los pueblos no cuentan con esos equipos. Aquí mismo en Barahona tú no consigues una grúa. Tú podrás tener una grúa que tenga alquilada de sur, pero eso no es una grúa que en el momento en que ocurra va a estar exactamente ahí para rescatar a las víctimas. Entonces hay que ir pensando en todos esos equipos, ¿entiendes? Porque lamentablemente, aunque ocurrió eso ahí, eso puede ocurrir en cualquier sitio, porque aquí las construcciones se hacen, nadie las revisa, nadie nada, porque yo cuando observo esa construcción yo digo, pero ¿y cómo era que estaba hecho? Porque eso tiene como 10 metros de largo, y yo no veo una viga en el centro. ¿Cómo era que tenían eso? Entonces toda esa carga que tenía arriba de planta, aires centrales, pero ¿y cómo es? Además de que eso le avisó, porque estaban cayendo serrín de cemento sobre las mesas de la gente que estaban tomando ahí. Eso era un indicativo de que tenían que salir rápido, corriendo. Evacuarlo, ¿verdad? Se cae una porción de la losa y ellos continúan ahí. Bien, gracias Moreno por tu comentario y tú aclarando. Nada, Rafaelito, estamos terminando el programa. Muy buena la observación del ingeniero Moreno, una persona que tiene mucha experiencia, aunque él es eléctrico,
pero en construcciones sabe mucho. Me ha tocado compartir con él en varias ocasiones. Sí, decirle a los amigos oyentes que este programa llegó gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada en toda la región sur para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Y yo voy a cerrar con un llamamiento, señores. La donación de sangre voluntaria y salva vida. Eso puede ser un punto de referencia en un momento como ese. Tenemos que donar sangre. Coge la costumbre de donar sangre. Hasta la próxima, Dios mediante.